Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana. Qué bueno, llegó el viernes. Gracias a Dios, estamos terminando una semana más y prácticamente el mes. El mes, así mismo es. Y a la semana que viene estaremos en el mes de septiembre, así que estamos cerrando con broche de oro. Así mismo es, así que un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde, luego de orar con la coronilla a la Divina Misericordia y en este camino de fe, en esta hora, pues saludamos también a los que nos ven a través de las redes sociales por Facebook Live y pues a través del canal de YouTube de Católica Radio 88.9. También los que nos sintonizan a través de las ondas de 88.9, ¿verdad? Allá desde el área oeste. Así que seguimos caminando, seguimos abriendo fronteras, creando redes y continuamos en este camino de fe pasito a pasito. Oramos invocando la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Nos encontramos estudiando, ¿verdad? Reflexionando, haciendo un camino desde el Catecismo de la Iglesia Católica en su tercera parte que tiene que ver con la vida en Cristo. Y nos encontramos en la segunda sección sobre los mandamientos. Y estamos en el artículo 5, que es el quinto mandamiento: no matarás. Por eso han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Ayer finalizábamos, ¿verdad?, leyendo solamente el numeral 2317. Hoy vamos nuevamente a hacer lectura del mismo para entonces así poder compartir alguna reflexión. Llamados a ser artesanos, constructores de la paz, hemos visto en el día de ayer en la reflexión cómo evitar la guerra y las condiciones que podríamos decir a la luz del Catecismo de la Iglesia se necesita para que sea una guerra justa, declarada. Este número final nos dice: las injusticias, las desigualdades excesivas de orden económico o social, la envidia, la desconfianza y el orgullo que existen entre los hombres y las naciones amenazan sin cesar la paz y causan las guerras. Son los síntomas, ¿verdad? Donde hay injusticia, donde hay desigualdades excesivas, tanto en el orden económico como social, esa envidia que destroza el corazón del ser humano, la desconfianza y el orgullo entre las personas, entre las naciones, es lo que da pie a esa amenaza en contra de la paz. Todo lo que se hace para superar estos desórdenes contribuyen a edificar la paz y evitar la guerra. Y así entonces cumplimos el mandamiento: defiende la vida. En la medida en que los hombres son pecadores, les amenaza y les amenazará hasta la venida de Cristo. El peligro de guerra, en la medida en que unidos por la caridad superan el pecado, se superan también las violencias hasta que se cumpla la palabra. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas podaderas.
Ninguna nación levantará ya más la espada contra otra, y no se adiestrarán más para el combate. Así pues, partiendo de la conciencia de que somos pecadores, de que estamos heridos, nos damos cuenta de la necesidad urgente de poner a Jesucristo en el centro de nuestros corazones. Poniendo a Jesús se pone, podríamos decir, el fundamento de ese puente nuevo de paz, de reconciliación, de unidad entre las personas, entre los pueblos, entre las naciones. Entonces vamos a pasar ahora a hacer este resumen, ¿verdad? Una síntesis de lo que hemos estado compartiendo con ustedes sobre este quinto mandamiento: no matarás. Dios tiene en su mano el alma de todo ser viviente y el soplo de toda carne de hombre. Por lo tanto, Dios es el fundamento. Tiene en sus manos al ser viviente el alma, el corazón, su, podríamos decir, interioridad. Toda vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte, es sagrada, pues la persona humana ha sido amada por sí misma a imagen y semejanza del Dios vivo y santo. Principio básico y fundamental de nuestra fe. Toda vida humana, desde su concepción hasta la muerte, es sagrada. Creemos en el Dios de la vida, por eso defendemos la vida, protegemos la vida, cuidamos la vida, luchamos a favor de la vida, y todo aquello que la quiere destruir, lo apartamos. Causar la muerte a un ser humano es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. Causarla, provocarla, motivarla, empujarla, realizarla, va en contra de esa santidad del Creador y sobre todo de ese respeto a su dignidad, a la dignidad de la persona. La prohibición de causar la muerte no suprime el derecho de impedir que un injusto agresor cause daño. Es decir, que si alguien me va a hacer daño, yo me defienda, ¿verdad? La legítima defensa es un deber grave para quien es responsable de la vida de otro o del bien común. Así un padre de familia defiende a los suyos, y por eso a veces hay problemas y situaciones donde los padres de familia salen a la defensa de sus hijos porque son vulnerables, débiles, o en el caso del varón, de la esposa, de la mujer. Esto también se realiza, ¿verdad?, en el derecho a la familia, en el derecho a la comunidad, en el derecho al bien común. Desde su concepción, el niño tiene el derecho a la vida. Desde su concepción, el niño, la niña, tiene ese derecho a vivir, a existir. No le podemos arrebatar la vida. El aborto directo, es decir, buscando como un fin o como un medio, es una práctica infame, gravemente contraria a la ley moral. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Porque la vida es sagrada. Por eso nosotros no aceptamos el aborto. Defendemos la vida, incluso de los no nacidos. Y lo mismo se trata de las personas mayores, ¿verdad? Cuando por enfermedad o ancianidad se van debilitando. Porque ha de ser tratado como una persona desde su concepción. El embrión debe ser defendido en su integridad, atendido y cuidado médicamente como cualquier otro ser humano. Hay vida, se está gestando, se está desarrollando, merece que lo defendamos, merece que luchemos a favor de él o de ella. La eutanasia voluntaria, cualesquiera que sean sus formas y sus motivos, constituyen un homicidio. Es gravemente contraria a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su Creador. Ahora que no sufra, a veces la gente dice, ay, mejor poner una inyección. A veces cuando llevamos a un perrito, a un gato, un animalito, ay, lo pusieron a dormir. Lo pusieron a dormir, lo mataron, fue lo que hicieron. Esto a veces lo aplicamos a la gente, ay, para que no sufra, lo pongamos a dormir, vamos a una droga que se vaya poco a poco, ¿verdad? Eso no puede ser. Sí. Ante todo el respeto a la vida. El suicidio es gravemente contrario a la justicia. ¿Qué se entiende por suicidio? Quitarse uno la vida. A la esperanza y a la caridad. Está prohibido por el quinto mandamiento. La vida es regalo de Dios. El Señor me la dio. El Señor es el único que me la puede quitar.
El escándalo constituye una falta grave cuando por acción u omisión se induce deliberadamente a otro a pecar. ¿Ves? El escándalo entonces es una acción que provoca que se le haga mal, que se le haga daño a otra persona. A causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, debemos hacer todo lo que es razonablemente posible para evitarla. La Iglesia implora así del hambre, de la peste y de la guerra. Líbranos, Señor. Es decir, pedimos y suplicamos al Señor de los males, de la injusticia, de la guerra, y esto lo llevamos a la oración. Por eso una de las peticiones, ¿verdad?, en las letanías que a veces hacemos de los santos, pidiendo su intercesión, que nos quite el hambre, que nos quite la peste. Ahora estamos pidiendo al Señor insistentemente con la epidemia del COVID que nos libere. La Iglesia y la razón humana afirman la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados. Las prácticas deliberadamente contrarias al derecho de gentes y a sus principios universales son crímenes. Por lo tanto, la defensa a la luz de una enseñanza, pero también de la razón, de ese desarrollo mental, afirman la validez permanente de esa ley moral, defensa de la vida, sobre todo durante los conflictos armados. Y por eso no se puede abusar. Los prisioneros tienen también derechos. No los podemos matar simplemente por matarlos, ¿verdad? La carrera de armamentos es una plaga gravísima de la humanidad y perjudica a los pobres de modo intolerable. Hay personas, mejor dicho, hay economías que están basadas en el armamentismo, producen armas. ¿Para qué? Para fomentar guerras y a su vez económicamente crecer y desarrollarse. Bienaventurados los que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En otras palabras, bienaventurados por los que luchan por la vida, los que la construyan, los que son artesanos de la vida, serán llamados hijos e hijas de Dios. Esa es la señal por la que se te distingue, porque creyendo en el Dios de la vida, la defiendes, la promueves, la cuidas, la fortaleces, la orientas. Seguimos entonces caminando, luego de haber visto este artículo 6 que tiene que ver con el quinto mandamiento, damos un pasito más hacia el artículo 6 y es el sexto mandamiento. Tercer mandamiento de la segunda tabla. Primero, honra a tu padre y a tu madre, defiende la vida, no mates. Y ahora viene el respeto al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es como el gran vaso, el gran, como iba a decir una palabra, se me fue de la mente, donde la vida se manifiesta. Por eso nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás merece respeto. Y el no fornicar quiere decir respeta el cuerpo tuyo y el cuerpo de los demás. Sí, vamos a cuando empezábamos este camino, ¿verdad? Desde los 10 mandamientos, nos decía desde el Éxodo, no cometerás adulterio. También entonces en el Deuteronomio veíamos, no cometerás adulterio. Y en la fórmula catequética nos dice, no cometerás actos impuros. Y en buen puertorriqueño, no haga fresquería. Porque la gente, sobre todo, dice, ¿qué es eso? Pues eso. Ajá. Y decir esa parcelita clarifica mucho, ¿verdad? Entonces es interesante cómo cada mandamiento está iluminado desde la palabra de Dios. Y la enseñanza doctrinal de la iglesia está fundada en esa palabra. Dios es Dios de vida, nos da la vida a través de nuestros padres, nos invita a defenderla, pues esta vida está en el cuerpo. Nuestro cuerpo y el de los demás merece también respeto y cuidado. No cometerás adulterio. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Fíjate entonces que no solo se refiere a acciones realizadas con el cuerpo, exteriormente, sino incluso intenciones, porque lo que mancha no es lo que viene de fuera, sino lo que sale del corazón, como ya hemos visto en otro momento. Hombre y mujer los creo. Vamos al principio básico. Dios nos ha creado como hombre y mujer. Y aquí
yo quisiera clarificar, ¿verdad? Vamos a la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, yo sé que van a surgir inquietudes, dudas con todo este lío que tenemos de ideología, de perspectiva de género. Vamos a lo doctrinal y desde la doctrina iluminamos. En el numeral 2331 nos dice: la primera afirmación lleva un título: hombre y mujer los creó. Esta es nuestra afirmación básica. Nosotros creemos en el hombre y en la mujer creados por Dios. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creándola a su imagen, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Por lo tanto, nos ha hecho desde el amor un misterio, una invitación a vivir el misterio de la comunión personal del amor. Lo que en Dios es unidad, en el ser humano es diversidad. El amor en Dios es unidad, en el ser humano es diversidad. Una manera de amar del hombre, una manera de amar de la mujer. Por eso no son sexos opuestos, sino complementarios. Dios creó el hombre a imagen suya. Hombre y mujer los creó. Creced y multiplicaos. El día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra. Los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Por lo tanto, la palabra ilumina. Desde un principio los creó. Esta es la afirmación de fe. ¿A quién Dios creó? Al hombre y a la mujer. Lo que es Dios para el hombre, es decir, el ser superior, es el ser humano en la creación. Hombre y mujer es el culmen de la creación. Les dio una bendición, la de crecer y multiplicarse. Y por eso, el día en que los creó, que creó al hombre, que creó la humanidad, lo hizo a imagen de Dios. ¿En qué tres cosas nos parecemos a Dios? En el amor, en la sabiduría y en la libertad. La humanidad, sea varón o varona, si nos vamos a la palabra ishi, isha, en la etimología más, traducido hombre-mujer, son iguales, diferentes en cuanto a funciones, pero iguales en dignidad. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Interesante este número. La sexualidad es total, por eso dice, abraza todos los aspectos de la persona humana. La sexualidad no es lo mismo que la genitalidad y no es lo mismo que sexo. Sexo es lo que identifica el cuerpo humano. En el caso de los varones, en el caso de la mujer hay una diferencia de sexo visual. Ahora bien, la sexualidad lo abraza todos los aspectos de la persona humana. En mi caso, yo soy un ser sexuado masculino. En el caso suyo, usted es un ser sexuado femenino. No nos oponemos, nos complementamos. Lo que me falta a mí como varón, me lo da la mujer. Lo que le falta a la mujer, se lo doy yo como varón. Entonces nos complementamos. Y este complemento es importante porque no es de oposición. Por eso dice... Concierne particularmente a la afectividad. Afectividad, los afectos de un hombre hacia una mujer. A la capacidad de amar y de procrear. Ese amor le lleva a una entrega y la entrega lleva a la procreación. Y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Por lo tanto, es un vínculo, una red. En mi caso, yo soy un ser sexuado masculino. Mi forma de relacionarme con Dios es como hombre, caso suyo como mujer. Y esto tiene sus características. En la vivencia de la fe, por ejemplo, no. La fe del hombre no se expresa igual que de las mujeres. La fe de la mujer es más afectiva. La fe del varón es más racional.
Y así hay unos elementos que hay que entenderlo. Entonces la sexualidad lo abarca todo. ¿Por qué? Abraza todos los aspectos de la persona humana, no solo lo corporal, también lo biológico, lo psíquico, lo mental, lo espiritual, su totalidad. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. Fíjese, corresponde a cada uno, hombre o mujer, reconocer su sexualidad y la de los demás, y además aceptar su identidad sexual. Y esto es lo que hoy por hoy, con las nuevas generaciones, hay tanta confusión y hay tanta, podríamos decir, desviación, y hay tantos puntos suspensivos que cuando no se orienta bien crea confusión de identidad. La diferencia y la complementariedad física, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. Y es interesante, hay diferencias físicas, biológicas, y hay complementos. Y esto se da en el ámbito moral y en el ámbito espiritual. ¿Y están orientadas a qué? A los bienes ¿de qué? Del matrimonio. Por lo tanto, hombre y mujer solo pueden crear vida. Dos personas del mismo género no pueden crear vida. Por eso nosotros no reconocemos el matrimonio entre dos personas del mismo género. Y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad dependen en parte de la manera en que son vividas entre los sexos, la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuo. Armonía, equilibrio de esa pareja humana, hombre y mujer de la sociedad, depende en parte de la manera en que son vividos. ¿Entre quiénes? Entre los sexos, la complementariedad. ¿Sexos cuáles? Masculino y femenino, porque nosotros seguimos afirmando que varón y mujer los creó el Señor. Y esto nos lleva a la necesidad de complementarse y darse apoyo mutuo. Creando al hombre, varón y mujer, Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer. Iguales en su dignidad. El hombre no está por encima de la mujer no está inferior o viceversa. La mujer no está por encima del hombre, ni por debajo. No, son iguales. El hombre es una persona y esto se aplica en la misma medida al hombre y a la mujer, porque los dos fueron creados a imagen y semejanza de un Dios personal. Aquí a veces hay una lucha, ¿no? Utilizamos la palabra hombre, entonces la masculinizamos. No, la palabra hombre está hablando de humanidad, y en la humanidad hay dos, varón y varona. Cuando lo traducimos en español, uso porque me estoy yendo a la traducción hebrea, Ishi, Isha. Ishi es varón, Isha es mujer. La raíz es la misma, Ish, solo cambia una letra, para decirnos que son iguales en su dignidad, pero distintos en función. Interesante. Quizás con una comparación un poco quizás folclórica, ¿no? Pero usted observe que de espalda todos los cuerpos humanos son iguales. La diferencia está cuando se ven de frente. Por eso cuando se ven de frente se complementan, realizan unas funciones, y por eso ese abrazo de comunión se da de frente, del encuentro, no de espalda. Son detallitos que cuando nosotros los explicamos sencillamente en una clase de biología, por ejemplo, ayudan a entender el concepto de la fe. Cada uno de los dos sexos es con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. Iguales en la dignidad, aunque de manera distinta, y esa imagen está reflejada en el poder y en la ternura de Dios. Ambos tienen, pero el hombre lo expresa de una manera, la mujer de otra, pero ambos se complementan, se ayudan, se armonizan. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. Porque se establece una vida nueva, nace una vida nueva, por eso la cita bíblica. El hombre deja a su padre y a su madre
y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. De esta unión proceden todas las generaciones humanas. Esta es la gran verdad, que por más que algunos se empeñen en negar, esto es así y no hay manera. Después vienen accidentes. ¿A qué me refiero a accidentes? De la misma manera que yo necesito lentes y me falta, ¿verdad?, la visión, y si me corrige y si me ayuda, también a veces hay situaciones que tienen que ver con las hormonas, que tienen que ver con la biología, que no se complementan del todo y se necesita una ayuda médica o psicológica. Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. En el Sermón de la Montaña interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. Así que Jesús vino a restaurar la creación de esa pureza de sus orígenes, porque se había desviado, se había herido, se había diversificado, se había apartado del proyecto original. Han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Así que el pecado contra la sexualidad no solo es corporal, sino también desde la interioridad, una mirada, como dice aquí el texto, ¿no?, con un deseo desordenado. ¿Qué hace? Rompe la comunión, rompe la armonía, provoca el pecado. La tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana. Al conjunto, la totalidad, no solamente un aspecto biológico, es todo. Cuerpo, mente, corazón, intenciones. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. En el Viernes Familiar, conéctate en Contigo en la Enfermedad a las 11 de la mañana. Conoce la iglesia alrededor del mundo a las 6:30 de la tarde. Seamos más alegres con los niños felices con Jesús a las 7:30 de la noche. Preparemos el domingo a las 9 de la noche, poniendo la mirada en el corazón de la iglesia, la Eucaristía. Y no te pierdas Orientación Familiar a las 9:40 de la noche. Todo aquí por Católica Radio, unido a Omecos, comunicando la verdad. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Al campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com.
Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás. 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 Y continuamos compartiendo con ustedes desde el Catecismo de la Iglesia Católica esta segunda sección sobre los mandamientos, y hemos entonces dado inicio al sexto mandamiento, que dice: no cometerás adulterio. Por eso, desde la cita bíblica de Mateo en el capítulo 5, versículo 27 al 28, nos dice: han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y ahí entonces dábamos paso a este primer momento. Hombre y mujer los creó. Y nos dice: Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creándola a su imagen, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Por eso Dios creó al hombre a imagen suya. Hombre y mujer los creó. Crezcan y multiplíquense. El día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra. Los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Partiendo entonces de esta experiencia de la creación, Dios es un Dios de vida, nos invita a respetar la vida, y esa vida está depositada en el cuerpo, pues hay una invitación también a respetar ese cuerpo personal y el cuerpo de los demás. Por eso en el número 23, 2337, en esta segunda parte de este numeral, vamos a ver lo que es la castidad. ¿Qué llamamos castidad? La castidad es una vocación, y la castidad la tenemos que vivir todos según nuestro estado: los célibes, los solteros y los casados. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona, y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. ¿Qué es castidad entonces? No tiene que ver con acciones o con pensamientos, solo es lo total. Por eso dice, significa la integración, el equilibrio logrado de la sexualidad en la persona. Si por sexualidad veíamos la definición que se nos damos, que abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma, hay que entender que no es lo mismo genitalidad que sexualidad. Genitalidad es la activación de los órganos propios del ser humano. Son acciones genitales que tienen que estar en armonía con su sexualidad. La castidad le da significación a todo esto. ¿Por qué? Porque lo integra. Por eso dice, una integración lograda de la sexualidad en la persona, y por ello en la unidad interior del hombre o mujer en su ser corporal y espiritual. Tiene que haber un equilibrio entre lo que yo pienso, en lo que yo exteriorizo, con mis palabras o con mis obras. Por eso, en una de las fórmulas que pedimos perdón, decimos, porque he pecado mucho de pensamiento, que es la interioridad, palabra, lo digo, y las acciones. Si he pecado de omisión, no he logrado integrar, no he logrado la armonía, no he logrado el balance. Y esto se va aprendiendo progresivamente, porque es una etapa de crecimiento que se da desde niño, adolescente, joven, adulto y anciano. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana.
cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. Por lo tanto, esta sexualidad se expresa en la pertenencia del ser humano al mundo corporal. Si yo me relaciono con el mundo a través de mi cuerpo y a través de mi biología. Por eso decía anteriormente, ¿verdad? Ser sexuado masculino, una forma de pensar; ser sexuado femenino, una forma de pensar, pero también una forma de actuar. Esto se hace personal, mío, y se hace verdaderamente humano en relación con los demás cuando está ¿qué? Integrada en equilibrio en esa relación de persona a persona. Yo soy un ser sexuado masculino, tengo relación sexual con Manuel de varón a varón, pero no quiere decir que sea genital. Es distinto. Ser sexuado masculino, hombre; Cristina, ser sexuado femenino. Tenemos relación sexual, sí, pero no genital, porque nos relacionamos hombre-hombre, hombre-mujer. Y este es el equilibrio, porque todos a veces lo genitalizamos, todos lo hacemos enseguida sexo, que no va a eso, que es otra cosa. Y esto es lo que a veces en los jóvenes tenemos que ir educando, porque las hormonas son hormonas, y hay un proceso donde las hormonas se despiertan y se vuelven locas. Entonces, esas hormonas se canalizan, es una energía que el niño, el adolescente, el joven, el adulto y el anciano tienen que, o tenemos que, canalizar y orientar. Por eso dice, cuando está integrada en la relación de persona a persona, me lleva ¿a qué? Al don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. Un don de entrega mutua. Y esto se da biológicamente, genitalmente, físicamente y espiritualmente. Podemos ser amigos viviendo nuestra castidad en una relación, por ejemplo, hombre-mujer, pero no es genital. En el caso de los religiosos, ¿verdad? Mantienen un equilibrio afectivo, en el caso de los varones con las damas, en el caso de las damas como religiosas con los varones, pero no es genital. Pero eso nos complementa, nos ayuda, salvaguardando ciertas distancias que se dan en el aspecto íntimo de una relación normal entre un hombre y una mujer matrimonial, que entre religiosos o consagrados no se da. Por eso hay que tener cuidado. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. ¿Ve? Esa virtud entraña que la integridad de la persona. Yo no puedo tener doble intención. Me acerco a una persona. Esto es tan sencillo, ahora con el COVID no tanto, ¿verdad? Pero un beso, un abrazo, un apretón de mano, puede tener muchas connotaciones. Connotaciones de una equilibrada sexualidad o de un desequilibrio que puede llevar incluso a cometer acciones de las cuales después nos podemos lamentar. La integridad de la persona. Vamos entonces a ver qué entendemos por integridad de la persona. ¿Qué es ser íntegro? La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. Fíjate, la fuerza está interesante, porque a veces no nos damos cuenta que la sexualidad tiene una fuerza, y es una fuerza de vida, pero esa vida está canalizada en el amor, y ese amor de una fuerza tiene que estar equilibrada, porque si no se desintegra, se destruye, y la sexualidad está hecha para construir, desarrollar sanamente una amistad, un amor, una vida matrimonial o una consagración. Esta integridad asegura la unidad de la persona. Una persona unida, ¿en qué sentido? En su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de actuar. Se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar. ¿Ve? Una mirada puede ser una mirada íntegra, limpia, pero también puede ser una mirada desintegradora. Por eso decía, si miras con malos deseos, ya pecaste. El equilibrio. No tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. A veces ve una palabrita
Dicha inocentemente provoca risa porque se toma en doble sentido, pero hay gente que continuamente está con ese doble sentido. Y ahí es cuando uno tiene que decir, cuidado, aquí hay algo que no es sano. No es sano. A veces los papás, ¿verdad?, dicen, no tengas esa mirada, no mires así. A los varones, a las mujeres, ¿no? Esa mirada, y se da cuenta uno. O sea, uno se da cuenta cuando lo miran con odio, cuando lo miran con deseo, cuando lo miran malamente. No lo percibe. O al revés, yo lo percibo cuando miro con. Entonces, una mirada, ¿cómo equilibrar? Una mirada casta, mira más allá. Por eso si uno está, ¿verdad?, tiene una integración total, se da cuenta cuando otra persona, pues, con lo que usted acaba de decir, puede mirarnos, en el caso mío como mujer, ¿verdad?, como dama, me puede mirar con deseo, me puede mirar con desprecio, y si ya tú te conoces, tú puedes discernir y tú dices, espérate, esto no es saludable, mejor me retiro a tiempo a que esto me lleve a otras consecuencias. En un adolescente hay curiosidad, y esa curiosidad hay que saberla canalizar. Y por eso, ¿quién mejor que un papá y una mamá en estos aspectos afectivos sexuales? Pues es quien tiene la voz cantante. Por eso a los adolescentes, a los jóvenes se dice, tengan cuidado con quién hablan, con quién consultan. ¿Por qué? Porque un papá y una mamá nunca buscan el mal para sus hijos, son que buscan lo mejor. Pero una persona adulta, fuera de ese núcleo, que no esté lo suficientemente integrada, puede hacer mucho daño. Y hay experiencias negativas que marcan la vida y destrozan la existencia. Por eso el mejor educador de sus hijos son los padres. Es correcto. O aquella persona en la cual tú descubres que hay unos valores, un educador, un sacerdote, una religiosa, un catequista, una persona madura, que uno ve que no va con dobles intenciones, porque eso se nota. Eso se nota. Hay una percepción de alerta. O sea, hay una malicia mundi que te dice, aquí hay algo como que esto no. Sí. Y eso, que es inocente, ¿verdad? Qué sé yo, a veces los muchachos pues son muy ingenuos cuando están en el núcleo familiar, una familia sana, el papá o la mamá dice, ten cuidado, pero no basta decirle que ten cuidado, hay que explicarle por qué tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Claro, porque si no la curiosidad mata al gato. Dice el refrán. Y el joven es joven y va a querer experimentar, y por eso se necesita un acompañante íntegro y equilibrado, que esté claro en su asunto. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí. ¿Ve? Implica un aprendizaje. Eso no, es como cepillarse los dientes. Eso no es coger el cepillo, eso requiere un aprendizaje. Aprender a escribir, a comer, pues en la sexualidad, en el equilibrio afectivo, es exactamente lo mismo. Se necesita un aprendizaje. La castidad, ¿verdad?, implica un aprendizaje del dominio. Del dominio, el equilibrio personal. Por eso a veces, toda cierta edad, entre los 12, los 15, los 16, que los muchachos están rebeldes. Y entonces los papás le bajan fuerte, no me hables así, aquí el que manda soy yo y no sé qué. Y lo va podando. Y el niño o el joven se va dando cuenta de que a su papá no se le puede hablar así. O cuando son niños pequeños, los papás, en el lenguaje de educación, ¿qué se dice? Gracias, con permiso. O sea, es toda una educación. Eso se hace en el plano social. En el plano afectivo hay que hacer exactamente lo mismo. Que es una pedagogía de la libertad humana. Para poder llegar a ser hombres y mujeres libres, hay una pedagogía, hay una enseñanza. No me puedo esclavizar. Dios nos ha llamado a la libertad. La alternativa es clara. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Interesante, ¿verdad? Esta cita. El hombre, el ser humano, o se qué, o controla sus pasiones y obtiene la paz. ¿Ve? Las pasiones no son malas. La pasión es el fuego. Es como el río, ¿no? Usted tiene el agua y deja que ese río corra por todos lados. No, usted se encauza ese río y sirve entonces para regar, para dar electricidad, para bañarse, para tantas cosas. La pasión pasa exactamente lo mismo. Hay que canalizarla y obtienes entonces ¿qué? La paz. O si te dejas dominar por ella, se hace desgraciado. De desgracia, se destruye la vida.
te mata a todos los niveles. La dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente de dentro y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. Fíjate entonces, esa dignidad del ser humano requiere en efecto que actúe según una elección. Yo decido, yo tomo la decisión, que tiene que ser consciente y libre, no puede ser coaccionado. Por ejemplo, un beso, darle un beso a una persona tiene que ser una elección consciente, pero hay besos y besos. Entonces, si yo no he aprendido a besar, ¿y qué quiere decir aprender a besar? Pongo esa comparación sencillita, ¿no? Hemos movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión, el bullying, que la bese, los muchachos a veces se ponen así, ¿no? De un ciego impulso interior, se va de afuera pero también de dentro. Es que no me puedo controlar. ¿Cómo que no te puedes controlar? Aprende a controlarte. Y esto es un ejercicio. O de la mera coacción, me obligan, me presionan. Y por eso uno tiene que practicar, los jóvenes sobre todo, practicar deporte, porque hay una energía que si no se canaliza, se desvía en ira, en pelea, en pleito, en sexualidad desordenada, en mil cosas. Ese es el equilibrio, esa es la armonía, esa es la integridad. Por eso un papá y una mamá dan una educación equilibrada. Por eso en la escuela hay deporte, hay laboratorios, hay clases, hay poesía, hay música, una sana educación, donde toda esa energía del muchacho, de la muchacha, del niño, del niña, se va canalizando. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura una eficacia y habilidad, los medios adecuados. ¿Ves? Se libera de la esclavitud de las pasiones. Me hago esclavo. Persigue un fin. ¿Cuál es el fin? Amar, servir, ayudar, practicar un deporte, pero tiene que hacerlo en libre elección del bien. No es por una situación de maldad, de hacer daño o de satisfacerte a ti egoísticamente. Y entonces se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados. Uno busca ayuda. Y estas ayudas pues pueden ser diversas. Pueden ser consejos, pueden ser terapias, pueden ser oraciones, pueden ser pues una gama de herramientas a nivel comunitario y social que te ayudan a desarrollarte como ser humano. El que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones, debe poner los medios para ello. El conocimiento de sí, la práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas, la obediencia a los mandamientos divinos, la práctica de las virtudes morales y la fidelidad a la oración. Como ves, ahí hay un plan. Es un plan catequético que se lleva de dos formas: al interior del hogar y, en el caso de la iglesia, a través de una catequesis progresiva donde se va orientando a las personas. ¿Quieres permanecer fiel a la promesa de tu bautismo? Es decir, poner al Señor en el centro de tu vida. ¿Quieres resistir a las tentaciones? Pues debes poner los medios. ¿Y cuáles son esos medios? Conocimiento de sí. Mientras mejor te conozcas, mejor vas a poder responder a lo que Dios te pide. La práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas. Por ejemplo, si tienes un desequilibrio en la comida, pecado de gula, pues tienes que ponerte un régimen de alimentación. Con la sexualidad pasa lo mismo, con la atracción de los bienes, así. Esto te lleva a una práctica, a una ascesis adaptada. Quiero ser un buen deportista, quiero ganar una carrera, pues tengo que someterme a unas prácticas, ¿verdad? A cierta alimentación. Además, obedecer los mandamientos divinos. En este caso estamos hablando del respeto al cuerpo. ¿Qué significa respetar mi cuerpo y el de los demás?
Tercero, práctica de virtudes morales y sobre todo fidelidad en la oración. Por eso dirá, la castidad nos recompone, nos devuelve a la unidad que habíamos perdido dispersándonos. Entonces, el pecado nos dispersa, la gracia nos une. Y una de estas gracias es vivir la castidad. Pausamos y se nos terminó el tiempo. Vamos a pedirle al Señor, por los ruegos de San José, que nos ayude a tener esa integridad, ese equilibrio. Nos ayude a ser de verdad hombres y mujeres castos según el estado de vida. Enséñanos, José, Cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer. cómo se ama sin reclamar, Dinos, José, cómo se vive siendo el número 2. cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, Cómo se es grande sin exhibirse. Cómo se lucha sin aplausos. cómo se avanza sin publicidad. Cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompaña el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la semana próxima, si Dios quiere. Buenas tardes y buen fin de semana.